El cumpleaños de la señorita Marple salió mal. El sol de la tarde caía suavemente sobre el césped de Gassington Hall, proyectando largas sombras a través de los antiguos robles que bordeaban la finca. St. Maremir había acudido en masa a lo que prometía ser el evento social de la temporada, la celebración del 75º cumpleaños del coronel Arthur Bantry, un hombre cuya generosidad con el pueblo solo era comparable a su afición por las fiestas elaboradas. La señorita Jane Marple aceptó una taza de té de una criada que circulaba y se sentó en una silla de hierro forjado cerca del jardín de rosas. Sus agujas de tejer tintineaban suavemente mientras observaba a los invitados reunidos. A su edad, había aprendido que el mejor punto estratégico en cualquier reunión estaba ligeramente apartado del centro de la actividad, donde se podía observar sin ser observado. Menuda concurrencia, ¿verdad? La señora Dolly Bantry, esposa del coronel, pasó rápidamente con un revoloteo de gas a lavanda y el tintineo de sus pulseras. Arthur insistió en invitar a todos. Ya sabes cómo es, nunca está tan contento como cuando está en la corte. De hecho, el coronel Bantry se encontraba en el centro de un círculo de admiración cerca de la carpa de refrigerios, con su rostro rubicundo radiante de placer mientras deleitaba a su público con lo que sin duda era otra historia de su tiempo en la India. La señorita Marple ya había oído la mayoría, pero observó con interés la particular composición de su público actual. Estaba el joven Geoffrey Ellsworth, sobrino del coronel, cuyas visitas a St. Maremir se habían vuelto notablemente más frecuentes desde que le diagnosticaron a su tío la enfermedad cardíaca la primavera anterior. Geoffrey era un hombre apuesto de 32 años, con ese encanto natural que disimulaba cierta dureza en la mirada, un detalle que la señorita Marple había observado en sus visitas anteriores. De pie, algo incómodo, junto al coronel se encontraba el doctor Adrian Haddock, el médico del pueblo que lo había tratado durante los últimos 15 años. El doctor Haddock era un hombre competente, según siempre había pensado la señorita Marple, aunque quizá demasiado dispuesto a aceptar la explicación superficial de las cosas. Miraba constantemente hacia las puertas francesas de la casa con una expresión que sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar. ¿Más té, señorita Marple? La voz pertenecía a Pamela Reeves, la joven secretaria del coronel, quien se había materializado a su lado con una tetera nueva. Pamela era una atractiva joven de 25 años, morena e inteligente, que había llegado a Gassington Hall hacía 6 meses para ayudar al coronel a organizar sus memorias. La señorita Marple había oído los típicos rumores del pueblo, por supuesto, una joven que vivía bajo el mismo techo que un adinerado caballero mayor, pero se había reservado su opinión. La gente rara vez resultaba ser lo que parecía. Gracias, querida. Es usted muy amable. La señorita Marple aceptó la copa y añadió exactamente un terrón de azúcar. ¡Qué fiesta tan agradable! El coronel debe estar muy contento. Ah, sí que lo es. La sonrisa de Pamela era radiante, pero con algo de fragilidad. Aunque, entre usted y yo, señorita Marple, se ha pasado. El doctor Haddock le advirtió que evitara las emociones fuertes, pero ya conoce al coronel. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, una voz aguda interrumpió el agradable murmullo de la conversación. Arthur. Arthur. ¿Dónde demonios se ha metido ese desgraciado? La señora Bantry había regresado, su anterior buen humor había sido reemplazado por una evidente irritación. Examinó el césped con creciente agitación. Estuvo aquí hace un momento. Geoffrey, ¿has visto a tu tío? Geoffrey Ellsworth interrumpió la conversación con el vicario y se acercó a su tía. Creo que entró en la casa, tía Dolly. Dijo algo sobre ir a buscar los puros que había estado guardando. ¿Los cubanos? La señora Bantry abrió mucho los ojos. Pero están en la caja fuerte de su estudio. No debería subir escaleras con este calor. Doctor Haddock sabía algo de esto. La expresión ya preocupada del médico se intensificó. No, señora Bantry. Le dije específicamente que evitara cualquier esfuerzo innecesario hoy. Bueno, alguien debería ir a ver cómo está. La señora Bantry miró a los invitados reunidos como si estuviera eligiendo a un voluntario. Geoffrey, ¿podrías
Voy yo. Pamela ya había dejado la tetera y se dirigía a la casa. Sé dónde está todo. La señorita Marple vio desaparecer a la joven secretaria por las puertas francesas. Reanudó su labor de punto, pero sus dedos se movían con más lentitud, con la atención dividida entre el movimiento mecánico de las agujas y las diversas reacciones de quienes la rodeaban. La señora Bantry había vuelto a sus deberes de anfitriona, aunque su sonrisa parecía forzada. Jeffrey Ellsworth había encendido un cigarrillo y miraba la casa con una expresión que la señorita Marple no supo interpretar. El doctor Haydock se había trasladado a la tienda de refrigerios y se estaba sirviendo lo que parecía un whisky sustancioso. Los minutos pasaban. 5. Luego 10. Esto está tardando bastante, dijo la señora Bantry, sin dirigirse a nadie en particular. Su voz había subido ligeramente, con un tono de ansiedad que hizo que varios invitados cercanos interrumpieran sus conversaciones. 15 minutos. Fue el doctor Haydock quien finalmente se movió. Dejó su copa con deliberado cuidado y caminó hacia la casa, su actitud profesional lo envolvió como una capa. Jeffrey lo siguió, y luego varios otros invitados, atraídos por la misma inquietud indefinida que la propia señorita Marple sentía. Dejó a un lado su labor de punto y se puso de pie, con movimientos pausados pero decididos. Para cuando llegó a la puerta francesa, una pequeña multitud se había reunido en el recibidor, con voces que se superponían en la confusión. Cerrado desde dentro. Hace 10 minutos que llama. Descomponerlo. La señorita Marple avanzó con cuidado hasta que pudo ver qué causaba la conmoción. La puerta del estudio del coronel Bantry estaba cerrada, y Jeffrey Ellsworth la golpeaba con cada vez más fuerza. Tío Arthur. Pamela. Abre la puerta. No hubo respuesta. Apártense, dijo el doctor Haydock con voz firme. Tenemos que abrir esta puerta. Ahora. Fueron necesarias 3 fuertes patadas antes de que la cerradura se diera con un crujido estrepitoso. La puerta se abrió hacia adentro, revelando el estudio del coronel, una habitación masculina adornada con trofeos de caza y recuerdos militares, con la luz del atardecer filtrándose por los altos ventanales. El coronel Arthur Bantry yacía despatarrado en la alfombra frente a su escritorio, con el rostro de un terrible tono púrpura grisáceo. Pamela Reed se arrodilló a su lado, con las manos apretadas contra la boca y los ojos abiertos de par en par por el horror. Está muerto, susurró. Entré y estaba, tirado allí. Intenté ayudarlo, pero está muerto. El doctor Haydock se abrió paso entre los demás y se arrodilló junto al cuerpo. Sus manos se movían con experta eficiencia, buscando el pulso y examinando el rostro y las manos del coronel. Tras un largo instante, levantó la vista con expresión seria. Me temo que la señorita Reeves tiene razón. El coronel Bantry ha fallecido. Una exclamación colectiva recorrió a los invitados reunidos. La señora Bantry se tambaleó y se habría caído si Jeffrey no la hubiera agarrado del brazo. Alguien, la señorita Marple pensó que podría ser la esposa del vicario, rompió a llorar. ¿Un infarto? La voz de Jeffrey sonó tensa. ¿Su condición? Doctor Haydock, dijo que su corazón. Quizás. Pero el tono del doctor Haydock era extraño, inseguro. Miraba fijamente algo cerca de la mano derecha del coronel. La señorita Marple avanzó, aprovechando su edad y aparente fragilidad para escabullirse entre los demás hasta que pudo ver que había llamado la atención del doctor. Allí, justo detrás de los dedos extendidos del coronel, yacía un pequeño vaso volcado. Unas gotas de líquido ambarino se habían derramado sobre la alfombra persa, y la mirada penetrante de la señorita Marple captó un ligero aroma a almendras, un olor que no debería estar presente en el whisky. El médico también debió notarlo. Su rostro se puso muy pálido. Todos deben salir de esta habitación, dijo en voz baja. Ahora mismo. Y que alguien llame a la policía. Me temo que esto no es una muerte natural después de todo. El estudio se sumió en el caos, voces que se alzaban en la conmoción y la negación, gente que se abría paso para ver, otros retrocediendo horrorizados.
Pero la señorita Marple permaneció inmóvil, su mirada yendo del cuerpo al cristal, a la caja fuerte abierta tras el escritorio, con la puerta entreabierta y su contenido claramente visible. Entonces sus ojos se dirigieron a Pamela Reeves, todavía arrodillada en el suelo, con su costosa blusa de seda marcada con lo que parecía humedad, como si se hubiera inclinado sobre el cuerpo en su angustia. O tal vez, pensó la señorita Marple, como si hubiera estado haciendo algo completamente distinto. Afuera, la fiesta en el jardín continuó unos instantes más, sin que los invitados en el césped se percataran de la tragedia que se desarrollaba dentro de la casa. El cuarteto de cuerdas seguía tocando, y en algún lugar una mujer se reía de un chiste que probablemente lamentaría encontrar gracioso al enterarse de la noticia. En ese tema Remir, se suponía que la muerte violenta era algo que ocurría en otros lugares, en las páginas de periódicos sensacionalistas o en las tramas de novelas policíacas. No aquí. No en una fiesta de cumpleaños en una hermosa tarde de junio. Pero como la señorita Marple había aprendido a lo largo de sus años, la naturaleza humana era prácticamente la misma en todas partes. Y donde había gente, había secretos. Donde había secretos, a menudo había peligro. Alguien quería que el coronel Arthur Bantry muriera. Y a menos que la señorita Marple estuviera muy equivocada, ese alguien se encontraba en ese momento en esa misma habitación, luciendo una máscara de sorpresa que ocultaba algo mucho más siniestro debajo. Al anochecer, todo ese tema Remid sabía que el coronel Bantry había sido asesinado. La policía había llegado, el inspector Slack, de la comisaría del condado, un hombre cuyo desafortunado apellido coincidía con sus métodos de investigación, e interrogó a todos los presentes en la fiesta. Los invitados fueron liberados con severas advertencias de no abandonar el pueblo, y ahora los chismes corrían tan libremente como el jerez en el salón de la señora Price Redley. Dicen que es veneno. La señora Price Redley se inclinó hacia adelante en su silla, con su voluminoso pecho temblando de emoción. En su whisky. ¿Te lo imaginas? En su propia fiesta de cumpleaños. La señorita Marple, a quien habían convencido a regañadientes de unirse a la reunión improvisada, continuó tejiendo sin levantar la vista. A su alrededor, media docena de aldeanas competían por compartir la teoría más escandalosa. Debe ser el sobrino, declaró la señorita Hartnell con convicción. Esto siempre tiene que ver con el dinero. El coronel era rico, y Jeffrey Ellsworth tiene hábitos caros. He oído que le debe dinero a gente muy desagradable en Londres. Pero Jeffrey ni siquiera estaba en el estudio, protestó la esposa del vicario, la señorita Betterby. ¿Cómo pudo haberlo hecho? Podría haber puesto el veneno en la garrafa antes, replicó la señorita Hartnell. Estas cosas se pueden planear con antelación, ¿sabe? La señora Price Redley negó con la cabeza. Creo que es mucho más obvio que eso. La secretaria, esa Pamela Reeves, estaba sola con él. Sola. Y ya sabes lo que dicen de las mujeres jóvenes y los hombres mayores y ricos. Quizás se le prometió algo y luego lo renegó. O quizás se cansó de esperar su herencia. ¿Herencia? La señorita Betterby parecía confundida. ¿Pero seguro que no figuraba en el testamento? Ay, querida, ¿no te has enterado? La prima de mi señora de la limpieza trabaja en el despacho de abogados de Much Banham. Dice, aunque, por supuesto, es estrictamente confidencial, que el coronel cambió su testamento el mes pasado. Pamela Reeves recibirá 10.000 libras. Una exclamación colectiva recorrió la sala. 10.000 libras era una fortuna para una joven secretaria. Bueno, eso lo resuelve entonces, dijo la señorita Hartnell con firmeza. La chica lo hizo. Recuerden lo que les digo, el inspector Slack la tendrá bajo custodia mañana. ¿Y qué hay de la señora Bantry?, preguntó una voz tímida desde un rincón. Era la joven señora Carmichael, recién llegada al pueblo y visiblemente abrumada por el asunto. ¿No suele ser la esposa quien lo hereda todo? Se hizo un breve e incómodo silencio. La señora Bantry era muy querida en ese tema Remir, y nadie quería creerla capaz de asesinar. Dolly Bantry, se burló la señora Price Redley. Tonterías.
Adoraba al coronel. Además, estaba en el jardín con docenas de testigos. No pudo haber. Podría haber contratado a alguien, sugirió la señorita Hartnell con tono sombrío. O haber estado en complicidad con el sobrino. Estas conspiraciones familiares ocurren. O tal vez, dijo la señorita Marple en voz baja, hablando por primera vez, no fue ninguno de ellos en absoluto. Todos se giraron para mirarla. ¿Qué quieres decir, Jane? Preguntó la señora Price Redley. Las agujas de la señorita Marple seguían su ritmo constante. Simplemente que cuando algo parece obvio, vale la pena considerar si no lo es demasiado. La persona que cometió este asesinato quería que pensáramos ciertas cosas. La pregunta es, ¿qué son esas cosas y por qué quieren que las pensemos? En serio, Jane, resopló la señorita Hartnell. Parece una novela policíaca. La explicación más sencilla suele ser la correcta. En mi experiencia, dijo la señorita Marple con suavidad, la explicación más sencilla suele ser la que el asesino quiere que creas. La naturaleza humana rara vez es simple, ¿sabes? Recuerdo al sobrino de la pobre señora Pusey, todos creían que le había robado las joyas, pero resultó que... Sí, interrumpió la señora Price Redley con impaciencia. Pero esto es diferente. Un hombre ha muerto, envenenado en su propia casa. Alguien en esa fiesta es un asesino a sangre fría. Así es, asintió la señorita Marple. Aunque me pregunto si, a sangre fría, es el término adecuado. El veneno sugiere premeditación, sin duda. Pero el momento, matarlo en su propia fiesta de cumpleaños, con docenas de testigos presentes, sugiere desesperación o una confianza extraordinaria. Quizás ambas cosas. Hizo una pausa, con los dedos quietos. Y luego está el asunto de la caja fuerte. La caja fuerte, resonaron varias voces. Estaba abierta cuando entramos en la habitación. Supuestamente, el coronel había ido a buscar sus puros. Pero no pude evitar notar que la caja de puros seguía en el estante, intacta. Entonces, ¿qué hacía realmente en esa caja fuerte? Las damas se miraron unas a otras con incertidumbre. Quizás la señorita Reeves lo sepa, sugirió la señora Price Redley. Al fin y al cabo, ella lo encontró. Sí, dijo la señorita Marple en voz baja. Lo hizo, ¿verdad? Qué mala suerte para ella. O bien, pensó pero no lo dijo en voz alta, qué conveniente para otra persona. A la mañana siguiente cayó una llovizna constante que armonizaba con el ambiente sombrío de Gassington Hall. La señorita Marple llegó a las 10, aparentemente para consolar a la señora Bantry, pero en realidad para observar lo que pudiera mientras la investigación aún estuviera fresca. Encontró a la señora Bantry en la sala de estar, con los ojos enrojecidos por el llanto, rodeada de tazas de té medio vacías y pañuelos arrugados. El doctor Haydock estaba sentado cerca, con aspecto incómodo en su papel de consolador. Jane, qué amable de tu parte venir. La señora Bantry le tomó la mano. Es todo tan espantoso. La policía lleva aquí desde el amanecer, registrándolo todo. Se llevaron la botella de whisky de Arthur para analizarla, y no paran de hacerme preguntas horribles. ¿Qué clase de preguntas, querida? La señorita Marple se acomodó en una silla, con las manos cruzadas recatadamente sobre el regazo. Sobre nuestro matrimonio. Sobre el dinero. Sobre si Arthur tenía enemigos. La voz de la señora Bantry se quebró. Como si yo supiera algo de enemigos. Arthur era el hombre más bondadoso del mundo. El doctor Haydock se aclaró la garganta. El inspector Slack está convencido de que es veneno, probablemente cianuro, a juzgar por los síntomas y el olor a almendras. Está tratando a todos en la fiesta como sospechosos. ¿Incluso usted, doctor? Preguntó la señorita Marple con suavidad. Sobre todo yo. Haydock apretó la mandíbula. Tuve acceso a venenos por mi profesión. Estuve en la fiesta. Y al parecer, alguien le dijo al inspector que el coronel y yo tuvimos un desacuerdo la semana pasada sobre su tratamiento. Oh, no fue nada, protestó la señora Bantry.
Arthur se empecinaba con su dieta. El doctor Haydock solo intentaba ayudar. Sin embargo, me han pedido que no me vaya de ese tema, Remil. El doctor se levantó bruscamente. Debería irme. Tengo pacientes esperando, y estoy seguro de que el inspector pronto tendrá más preguntas. Tras su marcha, la señora Bantry se acercó a la señorita Marple. Jane, ¿crees que Pamela pudo haberlo hecho? La policía parece muy interesada en ella. ¿Qué opinas, Dolly? No quiero creerlo. Ha sido de gran ayuda con las memorias de Arthur, y siempre pareció quererlo de verdad. Pero estaba sola con él cuando murió, y ahora dicen que hereda dinero. La señora Bantry retorció su pañuelo. Arthur me dijo que quería cuidar de ella. Dijo que le recordaba a nuestra hija, si la hubiéramos tenido. Qué considerado de su parte, dijo la señorita Marple. ¿Y cuándo mencionó este cambio en su testamento? Hace unas 6 semanas. Dijo que había ido al abogado ese mismo día. La señora Bantry abrió mucho los ojos. ¿Crees que no lo sabía? ¿Qué estaba esperando su muerte? Creo, dijo la señorita Marple con cautela, que 6 semanas es mucho tiempo de espera si se planea un asesinato. ¿Por qué elegir su fiesta de cumpleaños? ¿Por qué no un momento más tranquilo, cuando las sospechas recaigan menos sobre uno mismo? Antes de que la señora Bantry pudiera responder, se oyeron voces alzadas en el pasillo. Un momento después, Geoffrey Osworth irrumpió en la habitación, con el rostro enrojecido por la ira. Tía Dolly, debe hablar con ese inspector insufrible. Casi me acusa de asesinar al tío Arthur por su dinero. Yo. Como si yo fuera a... Se detuvo al ver a la señorita Marple. Le ruego que me disculpe. No sabía que tuviera compañía. No te preocupes, Geoffrey, dijo la señora Bantry con voz cansada. La señorita Marple es una amiga. ¿Qué ha dicho el inspector Slack? Geoffrey paseaba por la habitación como un animal enjaulado. Ha estado investigando mis finanzas. Me ha preguntado sobre mis deudas y si sabía que era el heredero del tío Arthur. Claro que lo sabía, el tío Arthur me lo dijo hace años. Pero nunca esperé. Nunca quise. Se le quebró la voz. Lo amaba. Fue más un padre para mí que el mío. ¿Viste a tu tío entrar al estudio ayer? Preguntó la señorita Marple con suavidad. Geoffrey se giró hacia ella, aparentemente notándola por primera vez. No. Estaba hablando con el vicario sobre el partido de cricket. De repente, la tía Dolly le preguntó a dónde había ido. ¿Y la señorita Reeves? ¿Y qué pasa con ella? ¿La viste seguirlo hasta la casa? La expresión de Geoffrey se tornó cautelosa. Yo, sí, de hecho. La vi entrar un par de minutos después del tío Arthur. Tenía la bandeja del té. ¿La bandeja del té? Las agujas de la señorita Marple, que habían estado moviéndose sin parar durante toda la conversación, se detuvieron un instante. Sí. Supuse que lo llevaría al estudio. El tío Arthur siempre tomaba el té a las 3:30. Geoffrey frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Es importante? Quizás, dijo la señorita Marple. O quizás no. Dime, Geoffrey, ¿tu tío parecía el mismo ayer? ¿Antes de entrar en la casa? Parecía. Geoffrey dudó. De hecho, ahora que lo mencionas, parecía entusiasmado con algo. Casi conspirador. No dejaba de mirar su reloj de bolsillo y sonreír para sí mismo. Le pregunté si estaba bien y me dijo que tenía una sorpresa planeada. Una sorpresa de cumpleaños que, como él mismo dijo, aclararía algunas cosas. La señorita Marple reanudó su labor de punto, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Una sorpresa. Algo en la caja fuerte. El testamento había cambiado hacía 6 semanas. Y una bandeja de té que nadie había mencionado hasta ahora. Qué interesante, murmuró. Por la tarde, el inspector Slack ya había tomado su decisión. La señorita Marple se enteró por su criada, quien se lo había dicho al chico del carnicero,
que rondaba cerca de Gassington Hall cuando llegó el coche patrulla. Pamela Reeves había sido arrestada. La señorita Marple dejó su taza de té con un leve tintineo y consideró este suceso. Supuso que era la conclusión lógica desde el punto de vista del inspector Slack. Pamela había estado sola con la víctima. Podía heredar una suma considerable. Había traído la bandeja de té, el probable vehículo del veneno. El caso parecía resuelto. Y aún así, la señorita Marple se levantó y fue a buscar su sombrero y sus guantes. Aún quedaban preguntas por responder y dudaba mucho que el inspector Slack las hubiera formulado. Encontró al doctor Idok saliendo de su consulta, con su maletín médico en la mano. Parecía demacrado, como si no hubiera dormido. Señorita Marple, supongo que ya lo ha oído. ¿Sobre la señorita Reeves? Sí. Dígame, doctor, usted examinó el cuerpo. ¿Le pareció algo inusual? Idok echó un vistazo a la calle vacía antes de hablar. Me preocupó el momento. El cianuro actúa muy rápido, minutos, no horas. Si el veneno estaba en el whisky, el coronel debería haberse desplomado casi inmediatamente después de beberlo. Pero según la señorita Reeves, él ya estaba en el suelo cuando ella entró. Afirmó que se había retrasado, tenía que encontrar el servicio de té adecuado, y para cuando llegó, quizá habían pasado 10 minutos desde que él subió. 10 minutos, repitió la señorita Marple. Tiempo suficiente para que el veneno hiciera efecto si lo hubiera bebido nada más entrar en el estudio. Exactamente. Lo que significa que o la señorita Reeves miente sobre el momento, o alguien más le dio el veneno antes de que ella llegara. Oh, dijo pensativa la señorita Marple, lo tomó él mismo. Idok la miró fijamente. ¿Suicidió? ¿Pero por qué? El coronel tenía todo por lo que vivir. No sugiero que se haya suicidado, doctor. Sugiero que quizá no sabía que estaba tomando veneno. Dígame, ¿notó algo más en el cuerpo? ¿Alguna otra marca o señal? El médico frunció el ceño, pensando en el pasado. Tenía un ligero hematoma en la muñeca derecha. Lo noté al tomarle el pulso. Era reciente, probablemente de la caída. O de alguna otra cosa, murmuró la señorita Marple. Gracias, doctor. Ha sido de gran ayuda. Continuó su paseo por el pueblo, mientras su mente ordenaba y reordenaba las piezas del rompecabezas. De repente, se encontró frente al Red Lion, donde se alojaba Jeffrey Ellsworth. A través de la ventana, lo vio sentado solo en una mesa de la esquina, con una copa de brandy delante. Por impulso, entró. Señor Ellsworth. Disculpe la intrusión, pero me gustaría hablar un momento con usted. Jeffrey levantó la vista con los ojos hundidos. Señorita Marple. ¿Ha venido a acusarme también? Todos los demás parecen convencidos de que soy el asesino o estoy en complicidad con la señorita Reeves. Al contrario. Quería preguntarle sobre las memorias de su tío. Mencionó que estaba trabajando en ellas con la señorita Reeves. ¿Estaban casi terminadas? Jeffrey pareció desconcertado por la pregunta. Casi sí. El tío Arthur estaba muy entusiasmado con ellos. Dijo que revelarían algunas verdades incómodas sobre su estancia en la India. Cosas que habían permanecido ocultas durante años. ¿Qué tipo de cosas? No lo dijo. Le gustaba mantener el misterio. A Jeffrey se le quebró la voz. Dijo que le debía a ciertas personas que habían sido agraviadas, decir la verdad antes de morir. Incluso bromeó diciendo que algunos de su antiguo regimiento no se lo agradecerían. La señorita Marple asimiló esta información. ¿Y dónde están ahora esas memorias? En su estudio, supongo. A menos que la policía se los haya llevado. Jeffrey la miró fijamente. ¿Crees que están relacionados con su muerte, verdad? Creo, dijo la señorita Marple con cautela, que un hombre que planea revelar verdades incómodas podría ganarse enemigos incómodos.
Y creo que la pobre señorita Reeves podría ser un chivo expiatorio muy conveniente para alguien que tuviera razones mucho más serias para querer silenciar al coronel. Dejó a Jeffrey sentado allí y regresó lentamente a su cabaña. El inspector Slack estaba satisfecho con su arresto. El pueblo estaba satisfecho con sus chismes. Pero la señorita Marple estaba lejos de estar satisfecha. Porque siempre volvía a una simple pregunta: si Pamela Reeves había planeado asesinar al coronel, ¿por qué heredaría dinero en un testamento que la convertiría inmediatamente en la sospechosa obvia? No tenía sentido. A menos, claro, que alguien hubiera querido que no tuviera sentido. Alguien que necesitaba que Pamela asumiera la culpa mientras ellos salían libres. La señorita Marple pasó la tarde repasando todo lo que sabía, mientras sus agujas de tejer se movían a su ritmo habitual mientras su mente resolvía el rompecabezas. A la mañana siguiente, había formado una teoría que requería verificación. Llegó a Gassington Hall justo cuando la señora Bantry terminaba un desayuno escaso. La viuda parecía aún más cansada que el día anterior. Jane, gracias a Dios. No soporto estar sola en esta casa. Cada habitación me recuerda a Arthur. Señaló con impotencia la silla vacía frente a ella. La policía ha abierto su estudio esta mañana. No me atrevo a entrar. ¿Quiere que la acompañe?, preguntó la señorita Marple con suavidad. Quizás podríamos empezar a revisar sus cosas juntas. La señora Bantry asintió agradecida y las dos mujeres se dirigieron al estudio. La habitación aún presentaba señales del registro policial, papeles ligeramente torcidos, cajones sin cerrar del todo, la alfombra oriental donde había caído el coronel ahora enrollada y retirada. La señorita Marple se movía lentamente por el lugar, con su mirada penetrante captando cada detalle. Se habían llevado la licorera de whisky como prueba, pero los vasos permanecían en el aparador. La caja fuerte estaba cerrada, su contenido presumiblemente había sido examinado y catalogado por el inspector Slack. Dolly querida, ¿sabes la combinación de la caja fuerte? Claro. Arthur nunca me ocultó nada. La combinación es la de nuestro aniversario de bodas, 14 de junio de 95. La señora Bantry observó cómo la señorita Marple se arrodillaba ante la caja fuerte con sorprendente agilidad. ¿Qué busca? No estoy del todo segura, admitió la señorita Marple, accionando el dial. La caja fuerte se abrió con un clic, revelando un montón de documentos, varios joyeros y un portafolios de cuero. La señorita Marple sacó con cuidado la carpeta y la abrió. Dentro había páginas mecanografiadas, las memorias del coronel. Empezó a leer, con una expresión cada vez más pensativa. Dolly, ¿Arthur mencionó alguna vez al teniente Reeves? La señora Bantry pareció sorprendida. ¿Reeves? ¿Como Pamela? Yo, sí, de hecho. Hace años, cuando nos casamos, Arthur habló de un joven teniente que sirvió bajo su mando en la India. Hubo un escándalo, el joven fue acusado de robar fondos del regimiento. Fue juzgado por un consejo de guerra y murió poco después, creo. Aquella historia persiguió a Arthur durante años. ¿Por qué? El dedo de la señorita Marple recorrió un párrafo de las memorias. Porque, según esto, el teniente Reeves era inocente. Su marido escribe que descubrió al verdadero ladrón años después, pero sus superiores lo presionaron para que guardara silencio. La reputación del regimiento estaba en juego. Levantó la vista. ¿Le mencionó Pamela alguna vez a su padre? ¿Su padre? La señora Bantry palideció. Dios mío. No, Chris. Creo que precisamente por eso su marido cambió su testamento. No porque estuviera enamorado de una joven, sino porque intentaba compensar a la hija de un hombre cuya vida había destruido sin querer. La señorita Marple continuó examinando el contenido de la caja fuerte. Detrás de las memorias, escondido en un rincón, había un pequeño sobre. Lo abrió y encontró una sola hoja de papel, una carta fechada 2 semanas antes de la muerte del coronel. La carta era breve y sin firma, sus memorias destruirán algo más que reputaciones. Algunas verdades deberían permanecer enterradas.
Retire el manuscrito o afronte las consecuencias. Una amenaza de muerte, susurró la señora Bantry. O una advertencia que no se tuvo en cuenta, dijo la señorita Marple con gravedad. Dio vueltas al sobre. Esto fue entregado en mano, no tiene matasellos. Alguien de St. Mary Mead lo escribió. Alguien que conocía las memorias y su contenido. Se puso de pie, con la mente acelerada. Dime, ¿quién más sabía de las memorias aparte de Pamela? Bueno, Jeffrey sí que lo hizo. Arthur los comentaba con él a menudo. ¿Y el doctor Haydock? Arthur le consultó sobre algunos detalles médicos de su estancia en la India. Y, la señora Bantry dudó. Puede que los haya mencionado en la reunión del Instituto de la Mujer el mes pasado. Estaba muy orgullosa del proyecto de Arthur. A la señorita Marple se le encogió el corazón. Medio pueblo podría haberlo sabido entonces. Pero un detalle resaltaba con claridad ahora. El moretón en la muñeca del coronel que el doctor Haydock había notado. La señorita Marple se acercó al escritorio y lo examinó con atención. Allí, sobre la superficie de cuero, había leves arañazos, como los que podría causar un hombre forcejeando, con el brazo sujeto con fuerza. El coronel no había bebido el veneno voluntariamente. Alguien lo había obligado a beberlo. Y ese alguien había sido lo suficientemente fuerte como para dominar a un militar, incluso a uno anciano. Dolly, dijo la señorita Marple en voz baja, necesito hablar con el inspector Slack inmediatamente. Me temo que ha arrestado a la persona equivocada. Al inspector Slack no le agradó ver a la señorita Marple en la comisaría. Le agradó aún más su insinuación de que había arrestado a la persona equivocada. Con el debido respeto, señorita Marple, la señorita Reeves tenía motivo, medios y oportunidad. Ha admitido haber estado sola con la víctima. El caso está cerrado. Pero no es lo suficientemente fuerte, dijo la señorita Marple con paciencia. El coronel se vio obligado a beber el veneno. Hay arañazos en su escritorio y moretones en su muñeca. Luchó. La señorita Reeves es una joven delgada, no habría podido vencer a un hombre de la complexión del coronel, ni siquiera con su problema cardíaco. Slack frunció el ceño. El doctor Haydock mencionó el moretón, pero dijo que fue por la caída. El doctor Haydock dijo que pudo haber sido por la caída. Hay una diferencia. La señorita Marple dejó la carta amenazante sobre su escritorio. Esto estaba en la caja fuerte del coronel. Alguien quería impedir la publicación de sus memorias. Alguien con la fuerza suficiente para instigar veneno a un hombre y la astucia suficiente para incriminar a una mujer inocente. El inspector leyó la carta con el rostro ensombrecido. ¿Quién más conocía estas memorias? Eso es lo que pretendo descubrir. La señorita Marple salió de la estación y se dirigió directamente al Red Lion. Jeffrey Ellsworth estaba en el comedor, moviendo la comida sin comer. Señor Ellsworth, necesito preguntarle algo bastante delicado. ¿Las memorias de su tío, le habló alguna vez de lo que contenían sobre el teniente Reeves? El tenedor de Jeffrey cayó al plato. ¿Cómo lo supiste? Está en el manuscrito. Tu tío planeaba limpiar el nombre del teniente Reeves póstumamente. Descubrió que el verdadero ladrón era Mayor Haydock, terminó Jeffrey en voz baja. El padre del doctor Haydock. Era el intendente del regimiento. Llevaba años malversando fondos, y cuando las sospechas recayeron sobre él, las desvió al teniente Reeves. El tío Arthur solo descubrió la verdad tras la muerte del mayor Haydock, al encontrar discrepancias en los viejos libros de cuentas. La señorita Marple sintió que las piezas encajaban. ¿Y sabía el doctor Haydock que su padre iba a ser descubierto? No lo sé. El tío Arthur dudó entre decírselo primero o simplemente publicar la verdad. Jeffrey la miró a los ojos. ¿Crees que el doctor Haydock lo mató para proteger la reputación de su padre? Creo que es una posibilidad que vale la pena explorar. ¿Dónde estabas la última vez que viste al doctor Haydock en la fiesta? Estaba cerca de la casa.
Lo recuerdo porque me pareció extraño, no dejaba de mirar el reloj y las puertas francesas, como si esperara algo. Jeffrey se levantó de golpe. Dios mío. Podría haber entrado después del tío Arthur. Conoce la casa muy bien, lleva 15 años siendo el médico de la familia. La señorita Marple reflexionó sobre esto. El doctor Haydock tenía acceso al cianuro gracias a su consulta. Conocía la rutina del coronel, sabía del whisky de la tarde. Había estado ansioso en la fiesta, vigilando la casa. Y él había sido el primero en examinar el cuerpo, el primero en declarar que se trataba de un asesinato en lugar de un infarto. ¿Estaba realmente conmocionado o se había asegurado de que la investigación siguiera el buen camino? Hay algo más, dijo Jeffrey con voz preocupada. El día antes de la fiesta, escuché al tío Arthur por teléfono. Le decía a alguien, supuse que era el doctor Haydock, que ya no podía callarse. Que la mentira había arruinado demasiadas vidas. Parecía molesto, casi enfadado. ¿Respondió el doctor Haydock? Solo escuché la versión del tío Arthur, pero dijo algo así como, la reputación de tu padre ya está arruinada, lleva muerto 20 años. Pero la hija del teniente Reeves merece saber la verdad sobre su padre. La señorita Marple asintió lentamente. Una confrontación, pues. Una advertencia que pasó desapercibida. Y un hombre desesperado que veía todo lo que valoraba, el honor de su padre, su propia posición en la comunidad, tal vez incluso su práctica médica, amenazado por la publicación de esas memorias. Señor Ellsworth, necesito que haga algo por mí. Vaya con el inspector Slack y cuéntele todo lo que me acaba de contar. Y averigüe dónde estaba el doctor Haydock durante esos 10 minutos cruciales en los que murió su tío. Mientras Jeffrey se marchaba a toda prisa, la señorita Marple permanecía en el comedor vacío, reflexionando. Estaba cerca, muy cerca de la verdad. Pero todavía había algo que no encajaba del todo. La señorita Marple estaba a medio camino de su casa cuando vio el coche del doctor Haydock aparcado frente a la vicaría. Impulsivamente, cambió de dirección y se coló por la puerta lateral hacia el jardín del vicario, donde podía observar sin ser vista. A través de la ventana del estudio, pudo ver al doctor Haydock hablando con urgencia con el vicario. Incluso desde lejos, la agitación del doctor era evidente, sus manos se movían con fuerza, su postura era rígida por la tensión. La señorita Marple se acercó un poco más y se colocó detrás de un seto conveniente. No puedo permitir que esto continúe, decía el doctor Haydock. Una mujer inocente está detenida, y sé, que no lo hizo. Entonces debes acudir a la policía, dijo el vicario con firmeza. ¿Y decirles qué? ¿Que tenía todas las razones para querer la muerte del coronel? ¿Qué discutí con él el día antes de su muerte? Me arrestarán a mí, y Pamela seguirá en la cárcel. La voz del doctor Haydock se quebró. Yo no lo maté, vicario. Juro por Dios que no lo hice. Pero sé quién lo hizo. La señorita Marple se quedó sin aliento. ¿Quién?, preguntó el vicario. No puedo probarlo. Todavía no. Pero vi algo en la fiesta, algo que no tenía sentido en ese momento, pero ahora, paseaba por el pequeño estudio. El coronel no estaba solo cuando subió las escaleras. Alguien lo siguió casi de inmediato. No era Pamela, estaba en la cocina preparando la bandeja del té, yo mismo la vi allí. ¿Alguien más? ¿OMS? Antes de que el doctor Haydock pudiera responder, la puerta del estudio se abrió de golpe y Jeffrey Ellsworth entró, con el rostro enrojecido por la ira. Dr. Haydock. Vengo de hablar con el inspector Slack. Está muy interesado en saber de su conversación con mi tío el día antes de morir. Aquella en la que le dijo que iba a desenmascarar a su padre como ladrón y cobarde. El doctor Haydock se quedó muy quieto. Jeffrey, entiendo cómo se ve esto. ¿En serio? Porque parece que asesinaste a mi tío para proteger el apellido de tu familia. La voz de Jeffrey temblaba de rabia. Todo este tiempo, fingiendo preocupación, examinando el cuerpo, y lo mataste. No. La negación del doctor Haydock fue feroz. Discutí con él,
sí. Le rogué que no publicara esa parte de sus memorias. Pero no lo maté. No pude, estaba en el jardín cuando murió, usted mismo me vio allí. Te vi cerca de la casa, replicó Jeffrey. Podrías haber entrado fácilmente, envenenar su bebida y volver a salir. Tenías los medios y el motivo. Pero no la oportunidad. El doctor Haydock se pasó una mano por el pelo con desesperación. Escúcheme, vi a la señora Bantry entrar en la casa justo después del coronel. No le di importancia en ese momento, pero estuvo fuera varios minutos antes de volver a salir y preguntar dónde estaba. La habitación quedó en un silencio sepulcral. ¿Señora Bantry? La voz del vicario era apenas un susurro. Pero eso es imposible. Amaba al coronel. De verdad. El doctor Haydock los miró. Piénsenlo. Esas memorias habrían destruido algo más que la reputación de mi padre. El coronel sirvió con varias familias prominentes. ¿Y si se mencionaba a la familia de la señora Bantry? ¿Y si había secretos sobre sus parientes que no soportaba que se revelaran? La mente de la señorita Marple daba vueltas. El apellido de soltera de la señora Bantry era Carstairs. Y en las memorias, el coronel había mencionado a un tal mayor Carstairs, involucrado en el mismo escándalo financiero que destruyó al teniente Reeves. El padre de la señora Bantry. De repente, todo cambió. La viuda amorosa que parecía tan desconsolada. La mujer que había descubierto la desaparición de su esposo, que había enviado a otros a buscarlo, que tenía una coartada presenciada por docenas de invitados a la fiesta. Pero quien también había estado en la casa en el momento crucial, quien conocía las rutinas de su marido mejor que nadie y quien habría heredado todo si las memorias murieran con él. La señorita Marple salió de detrás del seto y caminó hacia la vicaría. Era hora de tender una trampa. La señorita Marple entró en el estudio de la vicaría con expresión serena a pesar de la atmósfera tensa. 3 rostros sorprendidos se volvieron hacia ella. Señorita Marple. El vicario parecía nervioso. No sabía es decir, que esto es bastante privado. Disculpe, vicario, pero no pude evitar oír algo. Y creo que podría ayudar a resolver este asunto. Se volvió hacia el doctor Haydock. ¿Dice que vio a la señora Bantry entrar en la casa después del coronel? Sí. Estoy seguro de ello. Y aún así, afirmó haber estado en el jardín todo el tiempo, preguntando a los invitados si habían visto a su marido. El tono de la señorita Marple era pensativo. ¡Qué interesante! Dígame, doctor, cuando examinó el cuerpo del coronel, ¿notó algo inusual en su ropa? El doctor Haydock frunció el ceño, recordando. Tenía el cuello un poco torcido. Y había una leve mancha en el chaleco, supuse que era whisky del vaso derramado. ¿Pero no lo probaste? No. La policía se llevó el vaso y la garrafa. Se centraron en el whisky como fuente del veneno. Claro que sí. Porque eso es lo que se suponía que debían creer. La señorita Marple empezó a pasearse, con la voz adquiriendo un tono sermoneador. Verá, este asesinato fue realmente muy astuto. El asesino necesitaba que todos creyeran que el veneno estaba en el whisky, porque éste podía analizarse y rastrearse. Pero ¿y si el veneno no estaba en el whisky? Jeffrey dio un paso adelante. ¿Y dónde estaba? En el té, dijo la señorita Marple simplemente. El té que estaba preparando Pamela Reeves. El té que se habría servido a las 3:30, tal como esperaba el coronel. Claro, Pamela se retrasó en la cocina, ella misma nos lo dijo. Alguien más tuvo que entregar ese té. Señora Bantry, susurró el doctor Haydock. Precisamente. Entró a la casa, tomó la bandeja de té preparada, ya envenenada, y la llevó al estudio de su marido. Conocía a la perfección su rutina. Sabía que se lo bebería de inmediato. Y sabía que, cuando Pamela llegara momentos después, lo encontraría muerto y se convertiría en la sospechosa obvia. Pero la caja fuerte, protestó Jeffrey, estaba abierta. El tío Arthur fue a buscar sus puros. No, fue a buscar sus memorias.
La propia señora Bantry me contó que mencionó que le darían una sorpresa de cumpleaños, algo que aclararía las cosas. Creo que pretendía anunciar en la fiesta que donaría sus memorias a la Biblioteca Británica, asegurándose de que se publicaran después de su muerte. Su esposa no podía permitirlo. La señorita Marple hizo una pausa. Pero necesito pruebas. Y creo que sé cómo conseguirlas. Caballeros, necesito su cooperación para lo que viene a continuación. 20 minutos después, la señorita Marple estaba sentada en el salón de la señora Bantry, aceptando una taza de té con su habitual sonrisa amable. Qué amable de tu parte verme, Dolly. Sé que este debe ser un momento difícil. Los ojos de la señora Bantry estaban enrojecidos, pero secos. La casa se siente tan vacía sin Arthur. Y ahora, con la pobre Pamela arrestada, es terrible. Sí, sobre Pamela. He estado pensando en la bandeja de té que estaba preparando. Qué trágica coincidencia que se retrasara ese día, de lo contrario, la habría entregado ella misma y podría haberle salvado la vida al coronel. La taza de té de la señora Bantry tintineó ligeramente contra el platillo. Sí. Trágico. Me pregunto, continuó la señorita Marple en tono familiar, si vio la bandeja de té en la cocina antes de que Pamela la subiera. Estoy intentando determinar la cronología exacta, ¿entiende? Yo, no. Estuve en el césped todo el tiempo. Claro. Qué tonta soy. La señorita Marple dio un sorbo a su té. Aunque el doctor Haydock mencionó haberla visto entrar en la casa. Pero quizás se equivocó sobre el momento. La señora Bantry palideció. El doctor Haydock se equivoca en muchas cosas. De verdad. La señorita Marple dejó la taza con deliberado cuidado. ¿O es el único que vio la verdad? Dime, Dolly, ¿realmente merecía tu padre que se limpiara su nombre junto con el del teniente Reeves? ¿O esas memorias habrían revelado que el mayor Carstairs fue cómplice del desfalco desde el principio? La señora Bantry se levantó de golpe, con las manos temblorosas. No lo entiendes. La reputación de mi padre, el honor de mi familia. ¿Valía más que la vida de su marido? La voz de la señorita Marple era suave pero implacable. Y en ese momento, la compostura de la señora Bantry finalmente se hizo añicos. La señora Bantry se recostó en su silla, con el rostro desmoronado. Durante un largo rato, no dijo nada, retorciendo la tela de su vestido con las manos. Luego, con una voz apenas por encima de un susurro, empezó a hablar. Iba a destruirlo todo. Todo lo que mi familia construyó, todo lo que defendíamos. Su mirada era distante, desenfocada. Le rogué que no publicara esas secciones. Le dije que mi padre ya había sufrido bastante, murió en desgracia, sin saber nunca que Arthur había descubierto la verdad sobre la malversación. Pero Arthur dijo que se lo debía a la hija del teniente Reeves. Que la justicia importaba más que proteger a los muertos. La señorita Marple permaneció en silencio, dejando que la confesión se desarrollara. No lo planeé. Al principio, no. La voz de la señora Bantry se hizo más fuerte, casi desafiante. Solo pretendía llevarme las memorias, destruir las páginas sobre mi padre. Pero entonces vi a Pamela preparando la bandeja de té y recordé el cianuro en la caja fuerte de Arthur, lo había guardado de su tiempo en la India, decía que era para combatir la rabia canina en la finca. Y de repente supe lo que tenía que hacer. Pusiste el veneno en la tetera, dijo la señorita Marple en voz baja. En su taza. Solo en su taza. Sabía que siempre bebía primero, que siempre añadía su propio azúcar. La señora Bantry levantó la vista con ojos suplicantes. Tomé la bandeja de la cocina mientras Pamela buscaba el servicio de té adecuado. Le dije que se lo llevaría yo misma. Estaba agradecida, tenía mucho que preparar para la fiesta. ¿Y tu marido? Se sorprendió de verme. Incluso se alegró. Pensó que había venido a felicitarle en privado. Se le quebró la voz. Me estaba enseñando las memorias, explicándome cómo su publicación limpiaría tantos nombres y corregiría tantos errores.
No me vio servir el té. No se dio cuenta de que me puse detrás de él. Le sujetaste el brazo, dijo la señorita Marple, recordando los moretones. Cuando empezó a convulsionar, cuando se dio cuenta de lo que le habías hecho. Intentó alcanzar el teléfono. No pude dejar que pidiera ayuda. Lo sujeté, solo tardó 1 minuto. Menos de 1 minuto. Las manos de la señora Bantry temblaban violentamente. Luego tomé las páginas del manuscrito sobre mi padre, las escondí en mi vestido y cerré la puerta del estudio por dentro. Salí por la ventana, da a la terraza lateral, nadie podía verme desde el césped. Salí antes de que nadie se diera cuenta de mi salida. Y cuando Pamela fue a entregar la bandeja de té real 10 minutos después, encontró la puerta cerrada y a su marido muerto. Sabía que la culparían. Tenía el motivo, la herencia que Arthur le había dado. Todos asumirían que lo había envenenado. La señora Bantry miró a la señorita Marple con los ojos hundidos. Fue perfecto. Nadie sospecharía de la viuda afligida. Excepto que cometiste varios errores, dijo la señorita Marple con suavidad. Dijiste que Arthur fue a buscar puros, pero permanecieron intactos en la caja fuerte. Dijiste que estuviste en el jardín todo el tiempo, pero el doctor Haydock te vio entrar en la casa. Y lo más revelador es que vertiste té de una tetera que Pamela no tuvo tiempo de subir. Cuando la policía analice la tetera que encontraron en el estudio, la que llevaste allí, encontrarán restos de cianuro. No en el whisky, como pretendías hacerles creer, sino en el té. Tras la señora Bantry, la puerta del salón se abrió. El inspector Slack estaba allí con 2 agentes, Jeffrey Ausworth y el doctor Haydock, flanqueándolos. Lo habían oído todo, la señorita Marple les había ordenado que esperaran en el pasillo, escuchando a través de la puerta entreabierta. Señora Dolly Bantry, dijo con voz grave el inspector Slack, la arresto por el asesinato del coronel Arthur Bantry. La señora Bantry no se resistió cuando los agentes se acercaron. Miró a la señorita Marple con algo parecido a la curiosidad. ¿Cómo lo supiste? ¿De verdad lo sabías? Amabas a tu padre más que a tu marido, dijo la señorita Marple con sencillez. Lo he visto antes, en mi propio pueblo. Una mujer que nunca perdonó del todo a su marido por no ser el hombre que fue su padre. Cuando Arturo amenazó la memoria de tu padre, elegiste a los muertos antes que a los vivos. Es una elección que mucha gente hace, señora Bantry. Pero siempre es la equivocada. Mientras se la llevaban, la señora Bantry se dio la vuelta una vez más. Lo habría publicado de todos modos. Aunque se lo hubiera pedido, aunque se lo hubiera suplicado. Arthur siempre hacía lo que creía correcto, sin importar a quien le hiciera daño. Sí, asintió la señorita Marple en voz baja. Lo hizo. Y por eso lo mataste. 3 días después, St. Maremir aún se recuperaba de la revelación. Pamela Reeves había sido puesta en libertad con las disculpas del inspector Slack, aunque la joven había decidido abandonar el pueblo inmediatamente, incapaz de soportar la escena de tanta tragedia. La señorita Marple estaba sentada en su jardín, con sus agujas de tejer moviéndose a su ritmo familiar, cuando el doctor Haydock llegó con una cesta de manzanas de su huerto. Una ofrenda de paz, dijo, sentándose en la silla frente a ella. Y una disculpa. Debería haber dicho antes que vi a la señora Bantry entrar en la casa. Me convencí de que me había equivocado. Estaba protegiendo a la viuda de un paciente, dijo la señorita Marple con amabilidad. Es natural dudar de las propias observaciones cuando entran en conflicto con lo que queremos creer. Aún así, si hubiera dicho algo inmediatamente, quizá Pamela no habría pasado esos días bajo custodia. Hizo una pausa. Se fue esta mañana a Londres. Dijo que no podía quedarse en un lugar con recuerdos tan terribles. Pobre niña. Aunque quizás sea lo mejor. El abogado del coronel me informó que aún recibirá su herencia, 10.000 libras para compensar la reputación arruinada de su padre. Le permitirá empezar de nuevo. El doctor Haydock asintió. ¿Y las memorias? Jeffrey ha decidido publicarlos póstumamente, con el beneplácito de la familia.
El nombre del teniente Reeves quedará limpio, al igual que el de varios otros acusados injustamente. La reputación de los mayores Carstairs y Haydock se verá afectada, pero como dijo la propia señora Bantry, ya están muertos. La verdad ya no puede hacerles daño. Mi padre cometió errores, dijo el doctor Haydock en voz baja. Errores terribles. Pero he aprendido a distinguir al hombre de sus actos. Ojalá la señora Bantry hubiera podido hacer lo mismo. Tras marcharse, apareció Geoffrey Osworth, con aspecto algo perdido. Heredaría Gassington Hall. La señora Bantry había sido excluida del testamento en el momento de su arresto, pero la perspectiva no parecía alegrarle. Sigo pensando en la última conversación que tuve con el tío Arthur, dijo, aceptando la invitación de té de la señorita Marple. Estaba tan emocionado por la sorpresa. Creía que la verdad liberaría a la gente. En cambio, destruyó su matrimonio y le costó la vida. La verdad no destruyó a su tío, señor Ellsworth. El miedo a la verdad sí. Hay una diferencia. La señorita Marple sirvió el té con mano firme. Su tía no soportó que se manchara la memoria de su padre. Prefirió preservar una ilusión en lugar de aceptar la realidad. Es un defecto muy humano. ¿Crees que se arrepiente de lo que hizo? Creo que lamenta que la hayan pillado. Si lamenta el acto en sí. La señorita Marple negó con la cabeza. Eso es asunto de la señora Bantry y su conciencia. Geoffrey partió poco después, y la señorita Marple se quedó sola con las sombras que se alargaban. El pueblo cotillearía durante meses sobre el asesinato de Gassington Hall, sobre la esposa devota que se convirtió en asesina, sobre la secretaria que casi fue ahorcada por un crimen que no cometió, sobre el adinerado coronel cuya búsqueda de justicia lo condujo a la muerte. Pero con el tiempo, como siempre, St. Mary Mead volvería a la normalidad. Las fiestas en el jardín se reanudarían, las reuniones para tomar el té continuarían y el ritmo cotidiano de la vida del pueblo se reafirmaría. La gente olvidaría, o fingiría olvidar, que el asesinato había caminado entre ellos. La señorita Marple no olvidaría. Nunca lo hizo. Cada caso amplió su vasta comprensión de la naturaleza humana, lo bueno y lo malo, lo noble y lo venal, el coraje y la cobardía que existían en cada corazón humano. Pensó en la señora Bantry, sentada en su celda, aferrándose al recuerdo de su padre fallecido hacía 20 años. Pensó en el coronel Bantry, que había muerto intentando enmendar viejos errores. Pensó en Pamela Reeves, cuyo padre finalmente sería honrado, aunque a un precio tan terrible. Y pensó, como solía hacerlo, que las personas eran infinitamente fascinantes e infinitamente predecibles. Cometían los mismos errores, albergaban los mismos resentimientos, cometían los mismos pecados, generación tras generación. Los nombres cambiaban, los escenarios variaban, pero la naturaleza humana permanecía constante. En ese tema Remiro o en cualquier otro lugar, donde quiera que hubiera gente, habría secretos. Y donde quiera que hubiera secretos, habría peligro. La señorita Marple recogió su labor y comenzó una nueva hilera. El sol de la tarde caía oblicuamente sobre su jardín, cálido y apacible. Un mirlo cantaba en el manzano. Desde la plaza del pueblo llegaba el sonido de los niños jugando. Todo estaba bien en ese tema Remir. Por ahora.